Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que estés viendo esto. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar acerca de las inmunodeficiencias adquiridas o también llamadas inmunodeficiencias secundarias. Nuestro equipo está conformado por Scarlett, Samantha, Marco y Natasha. Para empezar, una inmunodeficiencia es el defecto de uno o más componentes del sistema inmunitario. Estos defectos pueden llevar a trastornos graves y a menudo mortales. Y las características generales de una inmunodeficiencia son cuatro principalmente. Eh, Uno es que causan mayor propensión a infecciones. La segunda es que los pacientes con inmunodeficiencias son proclives a ciertos tipos de cáncer. La tercera es que ciertas inmunodeficiencias se asocian a una incidencia de autoinmunidad. Y por último, la inmunodeficiencia puede deberse a defectos en el desarrollo o activación del linfocito o a defectos en el mecanismo efectores de las inmunidades innata y adaptativas. Las inmunodeficiencias pueden clasificarse en dos tipos. La primera son las congénitas o primarias y estas inmunodeficiencias son génicas. Estas aumentan la propensión a infecciones que se manifiestan con frecuencia en la lactancia y la infancia, aunque hay ocasiones en que se presentan en edades más avanzadas. Y también están las adquiridas o secundarias, que son las que nos interesan en este video. Y estas inmunodeficiencias no son hereditarias, sino que aparecen como resultado de otros procesos, principalmente tres. Las complicaciones biológicas de otros procesos morbosos, por complicación del tratamiento de otras enfermedades, estas complicaciones son llamadas iatrogénas también, y por una infección dirigida a las células del sistema inmunitario. La primer inmunodeficiencia que veremos en este video es la inmunodeficiencia causada por la malnutrición proteico-calórica. La malnutrición se puede definir como la carencia, los excesos o el desequilibrio de la ingesta de energía y o nutrientes de una persona. Esto se debe a diferentes causas, ya sea la falta de economía para comprar alimentos, la falta de disponibilidad de alimentos o hasta la falta de accesibilidad a los alimentos. La malnutrición proteico-calórica es frecuente en los países en desarrollo y se acompaña de una alteración de la inmunidad celular y humoral a los microorganismos. Gran parte de la morbilidad y mortalidad que afectan a las personas malnutridas se deben a infecciones. En sí, la base de inmunodeficiencia no se ha establecido bien, pero es razonable pensar que si no se tienen las proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para un buen metabolismo, se van a causar trastornos metabólicos que influirán en la maduración de las células del sistema inmune. Es decir, que no van a madurar correctamente y por lo tanto no van a realizar las funciones correspondientes. Al momento de que no realizan sus funciones, causa una inmunodepresión y esta inmunodepresión es causada por la malnutrición proteico-calórica. A continuación veremos otra inmunodeficiencia adquirida. Esta es causada por la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que a su vez causa el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El SIDA es la enfermedad causada por la infección del VIH, como ya se los había mencionado. Y antes de empezar, hay que aclarar que la epidemia del VIH se identificó por primera vez en la década de los 80 del siglo XX, aproximadamente hace 40 años.
A pesar de que es nueva, por así decirlo, ha causado gran daño a nivel mundial. El VIH ha infectado de 50 a 60 millones de personas y ha provocado la muerte de más de 25 millones de adultos y niños. Y bueno, en sí, ¿en qué consiste el SIDA? Pues el SIDA consiste en la inmunosupresión profunda con infecciones oportunistas y tumores malignos asociados, también de emaciación, perdón, que significa pérdida de peso, y en la degeneración del sistema nervioso central. El virus de la inmunodeficiencia humana afecta a varias células del sistema inmunitario. Por ejemplo, afecta a los linfocitos T CD4 cooperadores, los macrófagos y las células dendríticas. Actualmente no hay ninguna vacuna ni cura para el SIDA, pero se han elaborado fármacos antirretrovíricos eficaces que pueden controlar la infección. Ahora hablaremos de forma más directa acerca del virus de la inmunodeficiencia humana. Como característica general del VIH podemos mencionar que forma parte de la familia de los lentivirus, por lo cual tienen la capacidad de infectar de forma latente y duradera a las células, provocar efectos citopáticos a corto plazo y producir enfermedades mortales y lentamente progresivas. De su estructura también podemos mencionar que consta de dos cadenas completamente idénticas de RNA, como se muestra en la imagen, las cuales se encuentran dentro de un núcleo de proteínas víricas y estos a su vez se ven cubiertos por una capa fosfolipídica que incluye proteínas codificadas por el virus, en este caso sería GP41 y GP120, las cuales hablaremos más adelante. En la parte inferior de la imagen se muestra a la superficie del linfocito T, la cual es nuestra célula blanco. Vamos a tener VIH tipo 1, que es la causa más frecuente del SIDA, mientras que VIH tipo 2 también, sin embargo, la diferencia en este caso es que su progresión es un poco más lenta. En esta imagen se representa el genoma del VIH. Como podemos observar, en cada extremidad tenemos repeticiones terminales largas, las cuales van a regular la expresión de los genes del virus, la integración del virus en el genoma de la célula blanco y la replicación que el virus va a tener. Mientras que el antígeno específico de grupo va a codificar proteínas estructurales del núcleo, la envoltura va a codificar las glucoproteínas GP120 y GP41 que serán necesarias para la infección de la célula, mientras que polimerasa va a codificar transcriptasa inversa, integrasa y proteasas, las cuales también van a ser importantes y necesarias para la replicación del virus. Posteriormente, en círculos rojos, tenemos a los 6 genes reguladores que comprende el genoma del VIH. Sus productos de estos genes también ayudarán a la regulación de la replicación del virus. Bien, ahora vamos a hablar acerca del mecanismo que lleva a cabo el VIH para adentrarse a la célula blanco. Como podemos ver, aquí tenemos a nuestro linfocito T, el cual está jugando el papel de célula blanco, y aquí tenemos a nuestro virus. ¿Okay? Entonces también podemos ver al CD4 perteneciente al linfocito T, al igual que a GP41 y GP120, los cuales vienen, como ya vimos anteriormente, del VIH. Entonces aquí se está presentando la unión de las subunidades GP120 a moléculas CD4 del linfocito T, induciéndonos así a un cambio tridimensional, el cual también va a llevar o está acompañado a la unión del GP120
a receptores de quimiosinas, produciendo nuevamente entonces un cambio tridimensional, pero ahora en Gp41, permitiendo así entonces la fusión entre las membranas tanto del virus como el de la célula blanco. Bien, en esta diapositiva tenemos algunos pasos que ya habíamos mencionado anteriormente, sin embargo vamos a hablar entonces del ciclo vital del VIH y cómo éste logra propagar su infección entre todas las demás células. Aquí tenemos ya nuestra célula de VIH, aquí tenemos el paso que ya habíamos mencionado anteriormente, que era cuando Gp120 se une a CD4, permitiendo así el cambio tridimensional de Gp120 y de igual manera el cambio tridimensional de Gp41 para que éste se pueda fusionar a través de receptores para quimiosina. Y en este caso, los receptores para quimiosina más importantes que actúan como correceptores para el VIH son CXCR4 y CCR5. Incluso hay proteínas de la familia de receptores de 7 dominios transmembranarios acoplados a proteína G que de igual manera nos van a servir como correceptores para VIH. Cabe recalcar que hay más de 7 diferentes receptores de quimiosinas que pueden servir para la entrada de este virus. Ok, cuando ya tenemos entonces a nuestra fusión del virus con la membrana del linfocito T, el núcleo que contiene al genoma del virus se romperá, dejando libre entonces al RNA, para que éste se dirija al núcleo del linfocito T, donde se va a encontrar con el DNA prácticamente con la célula anfitriona, para que éste se pueda entonces transcribir de forma inversa y convertirse en una cadena doble de DNA a través de la transcriptasa inversa, que es la que ya se había mencionado y que se crea o se sintetiza a través de polimerasa que se vio en el genoma del VIH. Entonces, ya después de que tenemos toda la transcripción, este se va a ensamblar y posteriormente se va a adentrar de nuevo a su núcleo, para que este posteriormente vuelva a retomar o a generar y expresar su cápsula, la cual recordemos que tiene en su superficie Gp120 y Gp41. Entonces, ya cuando salga entonces esta célula del linfocito T, vamos entonces a tener a una célula de VIH nueva, la cual va a pasar exactamente por los mismos procesos que ya vimos y este va a poder ir propagando la infección en todas las células. Es importante también conocer que todas las cepas del VIH pueden infectar a los linfocitos TCD4. Sin embargo, solo algunas tienen la capacidad de infectar a los macrófagos, pero no a los linfocitos T. A esos los vamos a llamar como virus macrófago trópico y van a expresar igual Gp120 en su superficie, pero se van a unir al receptor de quimiosinas CCR5 que habíamos comentado en la diapositiva anterior. También existe el caso en el que va a infectar a las líneas de linfocitos T, pero no a los macrófagos. Y en este caso los vamos a conocer como virus T trópico. Y aquí la diferencia es que se va a unir al receptor de quimiosina CXCR4 y son los más virulentos. Mientras que el virus dual trópico se refiere a la capacidad de infectar tanto a las líneas de los linfocitos T como a los macrófagos. Aquí en esta imagen está representado los tropismos víricos. Aquí tenemos a nuestro virus macrófago, el cual es capaz de unirse a CCR5, mientras que el T trópico es capaz de unirse a CXCR4, mientras que el dual trópico se tiene la opción de unirse tanto a CCR5 como a CXCR4.
Yo voy a hablarles de los mecanismos de inmunodeficiencia, específicamente la evasión inmunitaria por el HIV. El HIV es un virus que evade las defensas de sus anfitriones, destruyendo su sistema inmunitario por sus características. El primer mecanismo de evasión que tiene el HIV puede ser las grandes mutaciones que tiene el virus. Este se debe a la tendencia de error que tiene la transcriptasa inversa, que si recordamos tenemos a la transcriptasa inversa al RNA viral y este va a crear la cadena de DNA viral. Para poder hacer una cadena de DNA completa y que ésta se introduzca al núcleo y se integre a su material genético. A partir de aquí se vuelve un ciclo y se crea más RNA viral para que este RNA vuelva a ser más DNA viral. En esta parte es donde tenemos una tasa de error de 10 a la menos 3 y hasta 10 a la menos 4. Si lo comparamos con que se crean 1 billón de viriones por día, la tasa de error puede ser un poco alta y se calcula que una persona infectada produce todos los días una mutación puntual. La segunda mutación es en la envoltura del virus, específicamente en GP120, a su vez en la parte de la asa V3. Este es el componente antigénico más variable y esta puede ser la que crea cepas del VIH en el mismo sujeto en distintos momentos. Esto es importante porque a veces estas cepas son las que crean resistencia al tratamiento. El segundo mecanismo puede ser la evasión de los CTL. A esto también se le puede conocer como enmascaramiento y esto es gracias a la proteína NEF del VIH. Esta proteína inhibe la expresión de las moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1. También se estaba investigando que las internaliza y esto provoca que los CTL no reconozcan a la célula infectada. Otros mecanismos que se han estado investigando es la inhibición de las citocinas Th1, la activación de los linfocitos T reguladores y la supresión de las funciones de la célula dendrítica. Y de estos mecanismos no se ha establecido cómo es que lo hace el virus ni su significado patogénico. La evolución clínica del HIV se puede dividir en 3 fases, que es la infección aguda retroviral por HIV, la infección crónica retroviral por HIV y la última que es el SIDA. En la infección crónica se puede dividir en 2, en asintomática y sintomática, y también se le conoce como oportunistas menores, y la última fase se le puede conocer como oportunistas mayores. En la infección aguda retroviral por HIV se puede manifestar en un lapso de 2 a 4 semanas. Otros autores mencionan que pueden ser hasta 6 semanas. Esto va a variar mucho dependiendo de la persona y dependiendo de su sistema inmune. Esta puede ser asintomática o sintomática. La mayoría de las personas son asintomáticas. Y aquí en esta etapa, en la primera fase, la concentración del virus en la sangre es muy alta y aumenta el riesgo de transmisión. En la infección crónica, el virus se continúa multiplicando en el organismo, pero en concentraciones más bajas. Esta etapa puede durar de 1, 5, 8 o hasta 10 años, igual es multifactorial y depende mucho si ya recibe un tratamiento, si lo sigue, si no lo sigue. Las personas que reciben ya un tratamiento y mantienen una carga viral indetectable, el riesgo de transmitir el VIH a sus parejas a través del sexo es ya del 0%. La última etapa es la del SIDA y aquí se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas y tumores. Aquí su sistema inmune ya está destruido. En esta tabla podemos ver algunos síntomas. Y aquí nos lo dividen por categorías. Esto significa, la categoría A es la fase aguda, la B es la crónica y la categoría C puede ser el SIDA. En la categoría A podemos ver que lo de los pacientes asintomáticos, que estos no van a presentar ningún síntoma por el momento. También podemos ver que en la categoría A o la fase aguda, la mayoría de las veces va a ser enfermedad del tipo de la fiebre.
Y en la categoría B podemos ver ya más enfermedades. Y en la categoría C, lo que mencionaba, se caracteriza ya por muchas infecciones oportunistas e incluso cáncer. Aquí podemos ver unas imágenes para ilustrarlo un poco. Aquí tenemos en la sangre las células CD4, esto te dice antes de la infección, y en la fase aguda podemos ver cómo está proliferando el virus y las células CD4, por así decirlo, siguen en su cantidad normal. Y aquí a través de las semanas o meses, eso ya dijimos dependiendo de cada persona, empieza la infección crónica, y aquí podemos ver una disminución de las células CD4 y también una disminución en la reproducción del virus hasta llegar casi antes de empezar el SIDA. Aquí ya vemos un aumento del virus. En el SIDA podemos ver ya la sangre invadida por el virus y casi inexistentes las células CD4. En la primera fase, el conteo de la célula CD4 es igual o mayor a 500 células por micrómetro cúbico, y esto representa el 29%. En la segunda fase, la primera fase es lo normal. La segunda fase, el conteo puede ser desde el 28% hasta el 14%, que es desde 490 células a 200 células CD4 por micrómetro cúbico. Y en la tercera fase tenemos el 14%, y esto va a ser a menor de 200 células CD4 por micrómetro cúbico. El diagnóstico, vamos a tener lo que son las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas casi nunca se utilizan por el costo tan elevado que tienen. En esta tenemos la antigenemia P24, y esta está relacionada a la envoltura del virus. Si recordamos su estructura, tenemos que en su envoltura tenemos a P24. Tenemos el cultivo viral y la reacción en cadena de la polimerasa, y esta, también conocida como el PCR. Indirectas tenemos a ELISA, microELISA y a Western blot. El tratamiento del VIH, ahorita vamos a tener 3 tipos de fármacos, que son los inhibidores de la transcriptasa o inhibidores de la inversotranscriptasa, y estos a su vez se van a dividir en análogos y no análogos. Aquí tenemos el nombre genérico y los efectos secundarios que pueden tener. También tenemos los inhibidores de la proteasa y inhibidores de la fusión. En inhibidores de la fusión, si vemos, solamente tenemos uno, y es enfuvirtida. Tenemos aquí el mecanismo de acción, por así decirlo, que es dentro del ciclo del virus. Y tenemos los inhibidores de la fusión, que estos hacen que el virus no pueda fusionarse a la célula, es decir, no puede entrar. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, que estos hacen que el virus no pueda sintetizar más RNA vírico. Y los inhibidores de la proteasa, que esto está más relacionado para ya la salida del virus hacia el cuerpo. Hoy en día, el tratamiento antirretrovírico son inhibidores de la proteasa más 2 inhibidores diferentes de la transcriptasa inversa más el inhibidor de la fusión. Y a este tratamiento se le denomina TAR, tratamiento antirretrovírico. La prevención del VIH, según la OPS, nos dice de las personas que tienen y no tienen VIH, que si tienes o si no tienes, el uso de condones y lubricantes, que esta reduce hasta el 94% de las infecciones de transmisión sexual. También hacerte las pruebas de las IDS. Y para las personas que tienen VIH, seguir el tratamiento antirretroviral, porque ya se ha visto que si se toma correctamente, ya el virus ya no se puede transmitir a otras personas, ya no, aunque tú tengas VIH, ya no lo puedes transmitir. Y también para aumentar
la calidad de vida. Para las personas que no tienen y que están en riesgo de contraer, como pueden ser las parejas de los portadores de VIH, se les recomienda el PrEP o la profilaxis preexposición. Estas son pastillas usadas diariamente para personas con alto riesgo de contraer VIH, y la PEP, que es en caso de emergencia, que es la profilaxis posterior a la exposición, y esta se puede tomar hasta 72 horas después de tener relaciones sexuales. Y eso sería todo. Ahora hablaremos del contexto socio-psicobiológico de las alteraciones del sistema inmunitario. Comenzaremos a hablar de las primarias. La primera es el síndrome de George. Bueno, las manifestaciones del síndrome son extremadamente variables. No todas las personas afectadas se enfrentan al conjunto de manifestaciones ni a todas las situaciones de discapacidad mencionadas a continuación. Comenzaremos con los problemas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y discapacidad intelectual. Bueno, el retraso cognitivo debe de detectarse precozmente, requiere de un manejo educativo y reductivo multidisciplinar y, si es necesario, de ser posible, una escolaridad adaptada. En este caso tenemos que el paciente puede presentar una discapacidad intelectual leve. Las discapacidades intelectuales graves son poco frecuentes en estos casos. Incluso en la ausencia de discapacidad intelectual, los trastornos de atención, la hiperactividad, los problemas de comportamiento y las alteraciones de las habilidades visoespaciales pueden afectar el aprendizaje escolar. Añadiendo a esto, el retraso del lenguaje es muy común. Por lo general, le siguen las dificultades de locución, que veremos a continuación, relacionadas con las anomalías del velo paladar hendido, que llegasen a tener los diferentes casos que presenten síndrome de George. Haciendo réplica de lo dicho anteriormente, una disfunción del velo paladar hendido, posiblemente agravada por las anomalías anatómicas, conllevan frecuentemente a dificultades de locución, problemas en articulación del lenguaje, en este caso dificultades fonológicas, y rinolalia, que es una voz hipernasal. La rinolalia requiere una intervención quirúrgica específica, en este caso faringoplastia. La rinolalia puede ocasionar que el habla o la fonación de esta no se entienda, provocando en el paciente un posible aislamiento social por la pena de no poder hablar bien o no decir correctamente las palabras que busca comunicar. Ahora hablaremos de las deficiencias auditivas. Los problemas auditivos pueden dar lugar a una sordera de transmisión con una gravedad de leve a media y más raramente una sordera de percepción. En los casos más graves, la colocación de un audífono permite compensar la deficiencia auditiva, aunque en niños y adolescentes puede tener repercusiones psicológicas, más que nada en repercusiones en la autoestima, debido a que no les gusta su apariencia con el audífono. A continuación hablaremos de las dificultades de motricidad. Los problemas motores pueden provocar torpeza en la ejecución de los movimientos que una persona, entre comillas, normal, consideraría sencillo. Incluso una hipotonía puede dar lugar a un ligero retraso del desarrollo y lentitud. Debidamente, ahora hablaremos de los problemas psicopatológicos. Los problemas de ansiedad son frecuentes y alteraciones dentro del espectro de la esquizofrenia
pueden manifestarse a lo largo del tiempo. Sus manifestaciones son muy variables de una persona a otra y también a lo largo del tiempo en una misma persona. El diagnóstico deberá hacerlo un psiquiatra. La aparición de los problemas psicóticos puede ir precedida por un deterioro cognitivo. Finalmente, estos problemas y deficiencias pueden dar lugar a una discapacidad que afecta a las capacidades cognitivas, al aprendizaje, a la motricidad global, la comunicación y la autonomía en los aspectos de la vida diaria que repercuten en el ámbito doméstico, cotidiano, social, escolar y profesional. Como consecuencia de esto puede existir un aislamiento social, una discriminación también social, inclusive puede haber un rechazo de la misma persona hacia, cabe la redundancia, a su misma persona. Ahora hablaremos de agamaglobulinemia. Estos pacientes tienen amígdalas muy pequeñas y no presentan ganglios linfáticos, por ende, tienen infecciones piógenas recidivantes de pulmón con bacterias encapsuladas. Además, son susceptibles a sufrir bronquiectasias, incrementan su riesgo de padecer artritis infecciosa, una dermatomiositis progresiva con o sin encefalitis, además de que pueden llegar a sufrir infecciones persistentes en el sistema nervioso central. Su pronóstico es el siguiente. La mayoría de los enfermos que reciben inmunoglobulinas de modo regular van a poder llevar a cabo una vida relativamente normal. No es necesario aislarlos ni limitar sus actividades. Se les debe animar a participar en actividades recreativas. Las infecciones pueden requerir alguna atención adicional de vez en cuando, pero los niños y adolescentes pueden participar en todas las actividades escolares y extracurriculares habituales y al llegar a la vida adulta serán capaces de formar una familia, inclusive de desarrollar profesiones productivas. Por ende, pueden esperar llevar una vida activa. A continuación tenemos el síndrome de hiperinmunoglobulina M. Estos pacientes van a tener una alta susceptibilidad a infecciones por especies de Cryptosporium, además de que muchos pacientes fallecen antes de la pubertad y los que viven más presentan a menudo cirrosis o linfomas B. En su vida van a presentar otros cuidados y van a depender de la gravedad de la enfermedad. Van a haber muchos cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, se aconseja a los padres que eviten multitudes en el sentido de que eviten la guardería y el preescolar. Además de que les recomiendan que en los parques se eviten los juegos en areneros o patios traseros. Por ejemplo, cuando en la alimentación se va a tener mucha precaución y cuidado en evitar carne cruda, huevos, pescado. También se les aconseja que deben de lavar muy bien las frutas y verduras, además de que es indispensable el lavado de manos. Debido a esto, los niños que llegan a sobrevivir por esta enfermedad tienen un cierto rechazo hacia ellos por la condición de salud con la que cursan. Hay casos que se han reportado que tienen ansiedad, depresión e inclusive no pueden acomodarse en la sociedad debidamente a sus condiciones. Sin embargo, también
tenemos casos en los que hay un acoplamiento a la sociedad muy bueno, inclusive puede llevar una vida normal con las indicaciones que se le dé para evitar su susceptibilidad a infecciones. Ahora hablaremos de la inmunodeficiencia combinada grave, por sus siglas en español. Esta enfermedad puede acabar con la vida de los pacientes antes de los 2 años de edad por una infección masiva. Esta enfermedad está muy caracterizada porque el paciente debe estar aislado de su entorno. Un caso famoso, entre comillas, es el caso de David Vetter, que a continuación se les va a explicar. En 1971 nació David Vetter, conocido como el niño burbuja. Se le llamó así porque literalmente vivió toda su vida encerrado en un habitáculo de plástico que lo mantenía aislado de microorganismos patógenos. Únicamente salió de ella en 7 ocasiones y lo hizo protegido por un traje diseñado por la NASA. A los 12 años, David Vetter fue sometido a un trasplante, la única esperanza para salir de su cautiverio. Todo salió bien durante los primeros meses, hasta que se descubrió que en el tejido donado procedente de su hermana mayor había partículas de virus Epstein-Barr, responsable de la mononucleosis. Esta infección, que para cualquier mortal puede ser terrible, para David resultó fatídica. Falleció sin haber tenido la oportunidad de respirar aire fresco ni tan solo una vez. Ahora hablaremos de la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, las dificultades que presentan estos pacientes más que nada están relacionados con el bolsillo del paciente, pues los tratamientos son muy elevados en cuanto a su precio, además de que los seguros y los copagos tienen un cierto incremento. Las infecciones recurrentes en órganos importantes del cuerpo humano, como las enfermedades crónicas que se producen, conllevan con el tiempo a la muerte del paciente, que es una de las complicaciones más severas que va a cursar el paciente. Sin embargo, la gran mayoría de niños tienen esperanzas de llegar a la vida adulta y muchos de ellos como adultos mantienen puestos de responsabilidad, contraen matrimonio e inclusive tienen hijos. Sin embargo, estos pacientes siguen teniendo riesgos importantes de contraer infecciones, de modo que deben seguir un tratamiento de profilaxis y mantenerse alerta para obtener un diagnóstico y un tratamiento precoz de posibles infecciones. Ahora hablaremos de las secundarias. Comenzaremos a hablar de la malnutrición. Esta está marcada por múltiples factores de la dimensión social del comportamiento alimentario. Tenemos condiciones socioeconómicas, el poder adquisitivo, la accesibilidad a los productos, el propio sistema productivo, entre otros. Luego tenemos los condicionantes socioafectivos, la convivencia familiar, las amistades, las compañeras, compañeros y las redes sociales. También tenemos las condiciones sociolaborales, horarios de trabajo, comidas de negocios, congresos, reuniones, entre otras. Finalmente, las condiciones psicosociales, necesidades de seguridad, equilibrio y bienestar, necesidades de hospitalidad y de estima social. Todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición. Combatir todas las formas de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. La pobreza en Latinoamérica afecta a la tercera parte de población, entre ellos la tasa de desempleo es mayor para los más pobres, las mujeres y los jóvenes, y es superior también en el ámbito rural y para la población indígena.
La malnutrición es un padecimiento que representa un gran problema de salud pública, pues es una manifestación de las desigualdades prevalecientes determinadas por las inequidades sociales, económicas e incluso políticas. Esta problemática revela que la situación sanitaria y social de los niños y familias que integran a los estratos marginados de la sociedad que nos forma como nación, debido a que no muchas familias no cuentan con los suficientes recursos para adquirir suficientes alimentos nutritivos o no tienen acceso a ellos, mientras que los alimentos ricos en grasas, azúcar y sal son más baratos y se pueden adquirir más fácilmente, lo que propicia el descuido de una buena alimentación. La desnutrición es multifactorial y una buena prevención de esta ayudaría a mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitando posibles riesgos de salud en ellos. Ahora hablaremos del HIV-Sida. Las personas que viven afectados con el VIH-Sida sufren una serie de consecuencias emocionales que deben ser atendidas a nivel psicológico, de la misma manera que en otras enfermedades crónicas. Sin embargo, no solo existen efectos psicológicos asociados al miedo que supone esta enfermedad a nivel físico, sino también al fuerte componente de rechazo social que genera. Así, las consecuencias psicológicas en personas con VIH-Sida se dan tanto en el plano psicológico como social y pueden provocar gran malestar interfiriendo en el bienestar de la persona. A continuación vamos a ver qué consecuencias psicológicas son más frecuentes dependiendo de la fase de enfermedad que se está viviendo. Vamos a dividir esto en dos fases, una fase previa a la recogida de los resultados y una fase diagnóstica del HIV. Tenemos que en la fase previa de recogida de resultados puede cursar en un estado de mucha ansiedad, pues existe una gran incertidumbre de lo que va a ocurrir. Por ello, se puede generar estrés, inquietud, hasta que reciban los resultados. Y en una fase diagnóstica del HIV, cuando el paciente recibe el diagnóstico positivo, se pueden vivir una serie de consecuencias emocionales que conlleven a un estado de shock, donde ocurren reacciones emocionales muy variadas, dependiendo de los recursos sociales o emocionales con los que se cuente. Tenemos que estas personas van a vivir un duelo, pues la noticia tal vez no fue la que esperaban. Este duelo puede o no conllevarnos a una depresión. Sin embargo, es muy recurrente que estas personas con HIV sufran culpabilidad. Van a tener recurrentes crisis emocionales, mucho estrés y mucha ansiedad, además de tristeza y aislamiento social. Pero las consecuencias psicológicas en pacientes con HIV-Sida van más allá de los problemas personales, pues también se extienden al ámbito social y laboral, como la vivencia de discriminación en el trabajo o tendencia al aislamiento, por lo que el contacto con familia y amigos puede disminuir, a lo que nos puede llevar a una ruptura de relaciones laborales y familiares. El rechazo social también puede venir acompañado de que el paciente tenga ideaciones suicidas. Tanto el estrato psicológico y social va a estar muy acompañado debido a que el paciente está cursando una etapa que no esperaba en su vida y debido a eso va a sufrir muchísimas crisis emocionales y es por eso que necesitan una red de apoyo emocional muy fuerte o de confianza, además de que se recomienda que para el acompañamiento de el diagnóstico y tratamientos también haya un acompañamiento psicológico.